Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvo flojo el aplauso, parece que no están de acuerdo con usted. No, no están de acuerdo. Bueno, nos obligamos, ¿verdad? No. Sí. Bueno, yo voy a comenzar como les solicito a mis estudiantes en las materias, siempre comenzar con una pregunta, analizándola. Entonces, para eso nos sirve también la filosofía. Vamos a ver si de una pregunta podemos analizar los conceptos que ella tiene y si podemos sacar una mejor pregunta o si de ahí de una vez sale la respuesta directamente. Entonces, la repito, las personas con preferencias sexuales homosexuales en el contexto de la sociedad dominicana ¿merecen disfrutar de los mismos derechos civiles o deben ser tratados como inferiores? El primer concepto que tenemos es personas con preferencias sexuales homosexuales. De ahí sí debo plantear que ya no se habla de preferencias sexuales, sino que se habla de orientación sexual. Porque preferencia da la idea de que hay un menú del que tú eliges y tú decides si quieres o no quieres. La idea de orientación es la idea de que no es algo que necesariamente tú eliges, sino es la atracción que tú sientes sin necesariamente elegirlo por una persona, ya sea del sexo opuesto, ya sea del mismo sexo. Hay personas que se sienten atraídas por personas de ambos sexos, es decir, la orientación. Se habla ya hoy en día en ese sentido. A partir de distintos estudios científicos, no soy especialista en el tema, pero leyendo un poquito al respecto, de que se ha investigado que no es algo que uno elige necesariamente, sino que se va formando de manera biológica, que puede haber algunos aspectos de la socialización temprana también de las personas que te lleven a esa orientación, pero no es algo que tú eliges como un helado. Eso por un lado. En el contexto de la sociedad dominicana me llama la atención también, porque entonces estamos preguntándonos si es que la sociedad dominicana está preparada frente a otras, o sea que quizás la respuesta sería diferente si tuviéramos Holanda. Pregunto. Yo le hago esa pregunta a la pregunta y le respondo diciendo que si estamos hablando de derechos, estamos hablando de algo que se supone que es general, que es universal, que es internacional y que más bien la República Dominicana debe ponerse al día para estar en esa sociedad más avanzada. No me voy a meter con el discurso del presidente, pero en el mundo que dice Danilo que estamos más avanzados que todo el mundo, vamos entonces a tratar de llegar en la realidad de los derechos humanos, vamos a llegar a eso, no a quedarnos como atrasados porque nosotros no estamos preparados. Esa es como la pregunta o la opinión sobre ese aspecto de la pregunta. Y luego la noción de que deben ser tratados ¿por quiénes? Por el Estado, por la sociedad. Entonces las personas con orientaciones sexuales diversas no son parte del Estado ni parte de la sociedad. Eso asume ya una idea de que el Estado y la sociedad son las personas heterosexuales y que luego esas son las personas heterosexuales que deben decidir si las demás personas de orientaciones sexuales diversas pueden entrar dentro de este club tan restringido como dice Jean-Paul Sartre, que es la humanidad. Entonces, me gustó mucho cómo cerraba el profesor en el sentido de que se iba al punto clave. Viendo estos conceptos de la pregunta, uno podría decirse, bueno, o la pregunta es un gancho, que siempre los profesores cuando hacen las preguntas siempre son ganchos en estos debates, y uno tiene que captar ese gancho, o está precisamente para plantear para que debatamos sobre eso, sobre sí, es verdad, todos somos iguales, pero es que aquí no estamos preparados. A ver si alguien dice eso. Entonces, yéndonos con esos conceptos, siempre hay que irse a la otra cosa base de todas las demás ramas de la filosofía, que es la pregunta por el ser humano, ¿qué es el ser humano? Y bajo esa idea de qué es el ser humano, siempre entra la otra pregunta de quiénes son los seres humanos. A través de la historia hemos tenido distintas definiciones del ser humano, pero así una de las que más conocemos y apreciamos, la de Aristóteles: el ser humano es un animal racional, un animal político, un animal social. Ok, pero en esa definición, a través de la historia, ha habido muchas luchas por muchos sectores diciendo, pero yo también soy humano, pero yo también soy humano, yo también. Y dentro de esos estamos las mujeres. Quienes nos colonizaron tuvieron un debate por mucho tiempo de si los indios tenían o no tenían
alma, por ejemplo. ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Por ejemplo, todos los movimientos que, por ejemplo, el Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, es básicamente diciendo, somos gente. Las personas de razas, de etnias no blancas, somos personas, somos seres humanos. Entonces, dentro de esto también existen los movimientos que se le conoce como el movimiento LGTBIQ, que son como varias siglas que incluyen a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer. Investiguen sobre eso, busquen videitos, lean, etcétera. Investiguen al respecto, pero hay toda una serie de movimientos que se pueden entrar dentro de esta sombrilla, planteando las personas con orientaciones sexuales diversas también somos seres humanos. Bajo esa concepción, si planteamos eso, somos todos seres humanos, entonces merecemos los mismos derechos civiles y políticos, y bajo esa concepción, la pregunta se respondería sola. Bueno, si todos somos seres humanos y todos los seres humanos nacemos libres igual y merecemos los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y demás, pues sí, merecen los mismos derechos civiles y políticos y no deben ser tratados como inferiores. ¿Ya? Esa es la respuesta. En realidad es algo bastante sencillo y bastante lógico si lo analizamos desde esta perspectiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hay que como que echar a un lado? Las perspectivas que el profesor había planteado al inicio. La perspectiva religiosa, dentro de la cual quizás la forma de presentarla es un poco absoluta, porque existen, por ejemplo, iglesias, incluso protestantes, que aceptan a personas homosexuales y que no conciben que la homosexualidad sea un pecado, por ejemplo. Luego están las otras que sí plantean que lo tratan de convertir y demás, y todas esas cosas que seguro han visto y conocen. Sin embargo, se podría construir hasta desde una perspectiva religiosa, bíblica, otras interpretaciones, porque se han construido, donde la gente acepte a las personas de orientaciones sexuales diversas como parte simplemente de la humanidad y punto. En términos de los argumentos que muchas veces se plantean en contra de que se acepten los derechos de las personas homosexuales, es la idea de que es antinatural. Sin embargo, existen más de 500 especies, o sea, no solo la humana, de especies de animales donde existe la homosexualidad. Es decir, que pareciera que tan antinatural no es. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, nos vamos a que desde muy temprano se habla que ha habido relaciones homosexuales. Nosotros estudiamos tanto a Platón, estudiamos tanto a Aristóteles, estudiamos tanto a Sócrates. Y yo recuerdo en una materia anterior alguien me decía, profe, ¿es verdad que Platón era gay? Y a mí casi se me cae la cabeza, pero decía, bueno, gay no existía el concepto en ese momento. No existía el concepto. Pero toda la noción del amor que conocemos de Platón y que hablamos del amor platónico, es del amor entre hombres que está hablando. Entonces, no existía el concepto homosexual en ese momento, porque eso surge posteriormente, siglo XIX. Sin embargo, existía la noción de la intimidad erótica entre hombres. Entonces, también se habla de las sociedades precolombinas, donde también existían vínculos homosexuales entre hombres, entre mujeres. Es decir, que en distintas culturas y en distintos momentos y etapas se ha hablado de que han existido estos tipos de vínculos. De hecho, como distorsión psicológica percibida por la Asociación Americana de Psicología, como de psiquiatría, perdón, como un trastorno, duró solamente como 20 años, entre los años 50 y los años 70. O sea que ya se concibe desde la corriente de psicología desde hace tanto tiempo que no lo es, que no es un trastorno. Entonces son como... Ingrid, dicen la mala lengua de que fueron el activismo de los psicólogos y psiquiatras homosexuales que introdujeron eso en el manual de... Esa razón. Que lo introdujeron como un trastorno.
No, que lo sacaron. Ah, Sí, ok, probablemente. porque no dieron ninguna prueba ni nada, simplemente lo sacaron. Como un asunto político. Ah, El ok. tema era económico. Puede ser. Yo no sé por qué me están como que levantando la mano. Creo que estoy dentro del tiempo. Usted está moderando, ¿verdad? Estoy dentro del No, tiempo. ustedes que moderan. Ah, Digo, ok. darle la Sí, oportunidad. pero déjeme como termina que me puedo leer en la mano. Entonces, simplemente partiendo del análisis de la pregunta, ¿verdad? Partiendo de, siempre tenemos que irnos a la base cuando estamos hablando de derecho, ¿qué es el ser humano? ¿Quién es ser humano? Para poder responder a la pregunta, y por otro lado entonces tratar de ver cuáles son esos quizás prejuicios o argumentos contrarios, y uno poder entonces analizar esos argumentos, ¿tienen un fundamento racional o más bien están fundamentados en el prejuicio, en la discriminación, en una educación quizás poco diversa, poco variada? Y que quizás no son temas que deberíamos nosotros estar hablando desde que estamos en la escuela, que son temas que sí quizás deberían ser de debate y que quizás lo estamos viendo por primera vez de manera tan abierta en la universidad. Entonces, son como esos tres puntitos: análisis de la pregunta, qué es el ser humano para llegar a la respuesta, y ver esos argumentos contrarios a ver si son basados en el prejuicio o en la racionalidad. Ese es el planteo que quería hacer.